Dios bendiga a todos, hermanos. Bendiciones en esta hermosa mañana. Estamos en el día de hoy mirando la lectura titulada Hombre de Dios para la liberación en Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4. Estamos hablando en esa sección sobre lo que es el llamamiento de Moisés y la comisión de Moisés. Amado Dios, te adoramos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por otro día de vida. Te agradecemos, Señor, por ayudarnos en nuestros procesos difíciles, en las dificultades de la vida. Pedimos, Señor, que guardes y guíes nuestros pasos y que podamos asimismo, Señor, desarrollar una relación profunda contigo y un entendimiento profundo, Señor, que nos guíe y que nos lleve a poder vivir vidas que sean de tu agrado. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Háblanos, Padre. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver acá que al finalizar del largo periodo del exilio, lo que es en el desierto, Moisés se convierte en el escogido de Dios para sacar el pueblo de la esclavitud. Y cuando es confrontado entonces por Dios en medio de esa zarza ardiente, ¿verdad? Que no cesaba, estaba convencido de que no es el hombre apropiado para la obra, pensó él, en su mente, ¿verdad? Pero tan pronto como sus objeciones son contestadas, a veces ponemos excusas, ¿verdad? Justificaciones o razones que en nuestra mente nos ayudan a pensar que no podemos hacer algo, olvidándonos que Dios está con nosotros y que nos dará la sabiduría y la fortaleza necesaria. Pero tal como Dios lo había predicho, Faraón no solo rehúsa dejar ir al pueblo, sino que aumenta sus labores también. Y al reaccionar el pueblo con ira, Dios responde con firmeza que su nación también va a ser asimismo redimida. Podemos ver entonces acá, en el capítulo 3 y el capítulo 4, que hay un gran contraste entre lo que es la vida de Moisés como príncipe y la que tuvo como pastor de Madianita. Hay muchas similaridades. Como príncipe todos se lo hacían. Era el famoso hijo de una princesa egipcia. Y como pastor, él tenía que hacerlo todo. Así que ese es el contraste. Estaba haciendo el mismo trabajo que se le había enseñado a despreciar, como lo dice Génesis 43, 32, 46 del 32 al 34. Así que habían cosas, hermanos, que se las hacían a él y era como que le daba quizás desprecio o le echaba menos valor. Y ahora le tocaba hacerlo a él y también vivir como un extranjero desconocido. ¿Qué experiencia más humillante debe de haber sido esto para Moisés? Pero Dios estaba preparándole para ser el líder y al vivir como pastor y nómada, ¿verdad? No estaba en el mismo lugar, sino que viajaba a diferentes lugares. Moisés aprendió las costumbres de la gente que guiaría y también acerca de la vida en el desierto. Moisés no pudo ver esto por sí mismo, pero Dios, hermano, lo estaba preparando para que cuando saliera, ¿verdad? En esa trayectoria, que estuviera listo para poder lidiar con esa jornada. Entonces, hay un monte que se menciona que es el monte Oreb, es otro nombre para el monte Sinaí, y ahí es donde Dios revelaría al pueblo de Sule en el capítulo 3, versículo 12. Dios habló a Moisés desde una fuente inesperada, una zarza ardiente, y cuando Moisés la vio, pues fue a investigar. También Dios usa a veces fuentes inesperadas cuando se comunica con nosotros, ya sea que utilice pensamientos personales o experiencias y que esté dispuesto a investigar, sea deceptivo a las sorpresas de Dios. Pero vemos, hermanos, una cosa, que Moisés vio esta zarza ardiente. Muchas personas en la Biblia experimentaron apariciones asimismo de Dios en una forma visible, no necesariamente humana. Abraham vio un horno humeante y una antorcha encendida, como lo dice Génesis 15, 17. Vemos que Jacob luchó con un varón, como lo dice Génesis 32, del 24 al 29. Y vemos que cuando los esclavos fueron liberados de Egipto, Dios los guió, hermanos, con una columna de nube y luego de fuego. En Éxodo 13, del 17 al 22, que estaremos viendo esto luego. Y Dios realizó tales apariciones, hermanos, para animar a su nueva nación, guiarlos y también para probar la confiabilidad de lo que es el mensaje verbal de lo que le estaba instruyendo. Dios le ordenó a Moisés que quitara sus sandalias y que cubriera su rostro. Ya que, hermanos, si no sabía esto, el quitarse las sandalias era un acto de reverencia, un acto de respeto, que comunicaba su propia indignidad delante de Dios, ya que Dios es nuestro amigo, pero también es nuestro Señor soberano. Entonces, acercarse a Él de una manera frívola
¿verdad? Muestra una falta de respeto y asimismo una falta de sinceridad. Así que cuando va en adoración a Dios, ¿cómo nos acercamos hacia Él? Lo acercamos hacia Él con respeto, lo cogemos como una broma, no le damos importancia o de una manera irrespetuosa. Cuando en el versículo 8 del capítulo 3 se habla de lo que es los lugares del cananeo, esta es la tierra de Israel y Jordania en el día de hoy. Y cuando se usa la palabra cananeos, se daba a las diversas tribus que vivían en esa tierra. Así que era una palabra para describir un grupo geográfico que estaba ahí unido. Moisés se excusó porque se sentía incapaz para la tarea que Dios le encomienda. Y es natural, ¿verdad?, que se sintiera así, quizás por incapaz, porque pues estando él solo. Pero Dios entonces no le estaba pidiendo que Moisés trabajara solo, solo que le ofreció otros recursos en ese momento entonces, incluyendo al mismo Aarón y el don especial de hacer milagros también. Y muchas veces, hermanos, Dios nos llama con frecuencia para hacer cosas difíciles, pero tenemos que entender que no nos está pidiendo que hagamos estas cosas solas, sino que Él va a estar ahí y va a poner un equipo, un grupo de personas a nuestros alrededores para ayudarnos y para guiarnos. Los egipcios tenían muchos dioses de muchos nombres diferentes. Moisés quería saber el nombre de Dios para que el pueblo hebreo supiera quién exactamente lo había mandado. Dios llamó a sí mismo, se identifica con el nombre Yo soy. Este es un apelativo que describía su poder eterno y su carácter también inalterable. Es un mundo donde los valores, la moral y las leyes cambian constantemente, hermanos, pero Dios muestra aún a través de ese nombre constancia, consistencia y también muestra estabilidad. En Hebreos 3:10, 3:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como la naturaleza de Dios es estable y confiable, tenemos la libertad de seguirlo y disfrutarlo, en lugar de pasar el tiempo tratando de imaginar cómo es Él. Jehová, o si lo habéis otro nombre como Yahvé, ese deriva de la palabra hebrea que corresponde a yo soy. Dios le estaba recordando a Moisés las promesas de su pacto hechas a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 15 eh, y versículo 17, también a Isaac en Génesis 26 del 2 al 5 y a Jacob en Génesis 28 del 13 al 15 de igual manera. Lo utilizó entonces, utilizando este nombre yo soy para mostrar su naturaleza incambiable. Podemos ver de igual manera que Dios instruyó a Moisés para que le dijera al pueblo lo que había visto y lo que había oído en la zarza ardiente. La tierra que fluye leche y miel es una descripción de una expresión poética que expresa la belleza y la productividad de lo que es la tierra prometida. Los líderes de Israel iban a aceptar su mensaje y los de Egipto pues lo iban a rechazar. Y Dios sabía esto. Cuando se menciona en el versículo 22, las alhajas y los vestidos no fueron meros préstamos, habían sido pedidos y fácilmente recibidos, pero los egipcios estaban contentos de ver partir a los israelitas que los enviaron con regalos. Y estos elementos fueron usados más tarde en lo que fue la construcción de lo que es el tabernáculo. Y entonces en el capítulo 4 podemos ver que hay señales para Moisés. Está lo que es Moisés se siente temeroso, ¿verdad? Y eso causaba un poco de ansiedad, anticipación de lo que iba a venir. Estaba preocupado de cómo iba a poder responder al pueblo. Y luego, cuando se habla del cayado de un pastor, era por lo regular una vara de madera que medía como unos 2 metros, con un gancho en la punta, y el pastor lo utilizaba para caminar, y también cuando el rebaño se iba de su redil, lo utilizaba para traerle de regreso, para guiarle. También el pastor lo usaba para caminar y también para matar serpientes y para otras muchas tareas. Y aún así, hermanos, tan solo era un palo, literalmente de madera. Pero Dios utilizó la simple vara que Moisés llevaba como para darle una señal y para darle una enseñanza muy importante a la vida de Moisés. La lepra, cuando se menciona en el versículo 6 y 7 del capítulo 4, era una de las enfermedades más temidas, hermanos, de ese tiempo. No había cura y un gran sufrimiento precedía a una muerte posterior. Moisés entonces pudo entender y aprendió que Dios podía provocar o curar cualquier clase de problema. Moisés vio
que Dios ciertamente tenía el poder y lo estaba comisionando para ejercitarlo a fin de sacar a los hebreos de Egipto. Moisés le suplicó a Dios que no lo enviara a esta misión. Después de todo, él no era un buen orador, le dice él a Dios. Dice la palabra que era lento de palabras. No sabemos, algunas personas dicen que tartamudeaba, no sabemos exactamente lo que era, pero así lo describe entonces la palabra. Entonces, eh, Dios le pudo haber ayudado, ¿verdad? Para que él dijera las cosas de la manera correcta. Dios creó su boca, puede sanar, ¿verdad? Puede restablecer, pero de igual manera entonces envía a Aarón para que sea el instrumento oral. Cuando se utiliza la frase serás para él lugar de Dios, significa que Moisés le diría a Aarón lo que éste iba a decir, tal como Dios se lo había dicho a él. Entonces Moisés se asió fuertemente a su cayado de pastor cuando salió de Egipto para enfrentar el gran reto de su vida. Y esta vara le proporcionaba la seguridad de la presencia de Dios y de su poder, no porque era una vara mágica, sino porque era la vara que había sido utilizada para que él experimentara, ¿verdad? Esos milagros de Dios en esos momentos. Entonces, Dios amenazó en el versículo 24-26 con matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Y podíamos preguntar, ¿y por qué fue que Moisés no lo había hecho en ese momento? Tenemos que recordar que había pasado la mitad de su vida en el palacio de Faraón y la otra mitad en el desierto de Madián. Quizás no estaba muy familiarizado con las leyes de Dios, especialmente porque todos los requisitos del pacto de Dios con Israel no se habían llevado a cabo activamente durante unos 400 años, lo que fue en Génesis capítulo 17. Así que además, dicen muchos eruditos que creen que la esposa de Moisés, debido a sus antecedentes madianitas, se oponía a la circuncisión. Pero él no podía servir electivamente como libertador del pueblo de Dios hasta que hubiera cumplido las condiciones de su pacto. Y una de estas condiciones era que tenía que circuncidar a sí mismo entonces a su hijo. Y antes de que avanzara más, Moisés y su familia tenían que obedecer completamente los mandamientos de Dios. Ya que en el Antiguo Testamento, escuche esto, el no circuncidar a su hijo, a un hijo, era perder las bendiciones de Dios para uno mismo y para su familia. Entonces, Moisés pronto aprendería que desobedecer a Dios es aún más peligroso que enfrentarse a un faraón egipcio. Así que, hermanos, vamos a abrir la puerta a Dios y a permitir que sea la voluntad de Él y no lo que nosotros querramos, porque si Él ha establecido un orden, tenemos que seguir ese mismo orden. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de poder reconocer, Señor, que tú eres el que tiene importancia, que tenemos que honrarte a ti diariamente en nuestras vidas y que no debemos de distraernos o dejarnos llevar, Señor, por las situaciones, las palabras, las adentraciones o las amenazas de los que nos rodean, siempre y cuando te estemos dando la gloria y la honra como la mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.